Y el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que he titulado El viaje. Y el viaje porque recuerdo, a mí me gusta, me apasiona algo y se los voy a confesar. Gracias a Dios el Señor nos regaló a la misionera. La misionera no es mi esposa, por si acaso, ni ninguna de mis hijas, ¿sí? La misionera es la camioneta que tenemos, con la cual hemos viajado, ¿verdad? Hemos ido a Mauroa, hemos ido a Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Puerto La Cruz. Nada, eso hemos ido para todos lados con esa camioneta. Mérida, sí, hemos ido a todos lados, ¿verdad? Para llevar el mensaje del Señor. Y ha sido maravilloso tener a esa misionera, y una de las cosas que más disfruto en esta vida es poder viajar en la misionera. Viajar en la misionera, recuerdo la última misión que hicimos, fue con mis hijos, ¿sí? Con Elías, Lourdes, Valeria y Elisa, y nos fuimos a Mené de Mauroa. Eso queda en Coro, cerca, frontera con Maracaibo. Y fuimos allá, estuvimos una semana. Yo nunca me imaginé que mis hijos iban a disfrutar tanto ese viaje, pero ellos fueron más edificados y crecidos allá con nuestros hermanos que estuvimos compartiendo allá. Y fue un tiempo maravilloso. Y pensando en eso y hablando de los viajes, por eso titulé este mensaje El viaje. Todas las personas experimentamos en nuestra vida una necesidad, ¿sí? O la oportunidad de viajar. A ver, ¿quién le gusta viajar? A todos, ¿verdad? A todos nos gusta viajar. Y por diferentes motivos, pues siempre estamos viajando. Viajamos por un asunto laboral, viajamos por un asunto familiar, viajamos por un proceso de salud o simplemente viajamos por recreación, ¿verdad? Y para nosotros los viajes son algo de la vida cotidiana, ¿sí? A veces viajamos en el metro, a veces viajamos en la camionetica, a veces viajamos en carro particular, a veces nos montamos en un avión, pero lo cierto es que el viajar es un asunto de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y para eso se vuelve tan común en nosotros que nos olvidamos de un viaje que hemos estado experimentando desde el día que abrimos los ojos y de que nacimos en este lugar. Y si profundizamos en esa palabra que significa viajar, nos vamos a dar cuenta que todos nosotros estamos haciendo un viaje en la vida. El viaje de la vida, todos nos estamos montados allí y estamos siendo movidos, trasladados de un lugar a otro, y estamos moviéndonos de un lugar a otro, ¿sí? Por eso estamos sumamente contentos de poder ver y de entender que podemos profundizar, ¿sí? Que podemos ver nuestra vida como un viaje, ¿sí? A todos los que nos gusta viajar, pues nos vamos a sentir identificados, y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué a veces nos es tan difícil poder entender que estamos en un viaje en la vida? ¿Por qué? ¿Sí? Y una de las cosas que personalmente creo que no tenemos claro cuando hablamos de esto es que hay unos elementos que nos van a ayudar a identificar ese viaje de la vida, ¿sí? Y pues dentro de esos elementos hay varios que quiero mencionar y quiero compartir con ustedes el día de hoy. La primera cosa o el primer elemento que nosotros necesitamos disfrutar o entender para comprender el viaje de la vida es tener una identidad definida, ¿sí? Es lo primero. Lo segundo es tener un punto de partida. Lo tercero, tener un punto de llegada. Lo cuarto, una ruta establecida. Y lo quinto, saber qué recursos tienes disponibles. Cuando tú tienes esos elementos en tu viaje, te vas a dar cuenta de que lo vas a disfrutar al máximo, ¿sí? Lo vas a disfrutar al máximo porque vas a saber qué es lo que va a ocurrir en el viaje, ¿sí? Ahora, esto suena muy bonito, pero vamos a hablar un poquito de estos elementos a la luz de la Biblia, y voy a poner un pequeño ejemplo, ¿sí? En cuanto a la identidad definida, ustedes saben que
Bueno, yo cuando viajo en la misionera con mi familia, nos damos cuenta de que dentro de la familia hay roles, ¿sí? Entonces, para los viajes también hay roles. Entonces, cuando uno va a viajar, bueno, viene el papá, ¿verdad? Viene, arregla el carro, la camioneta, revisa que se esté al día, el aceite, agua, todas esas cosas, que todo esté funcionando bien, que entre todo el equipaje y tal. Entonces, eso es lo que establece una ruta, ¿verdad? Se pone de acuerdo con su esposa, bueno, cuál va a ser el propósito del viaje, y entonces lo organiza así, pero el papá generalmente se encarga de esa parte. Generalmente, no siempre, pero se encarga de esa parte. Mayormente, la mamá de la familia, ¿qué hace? Ordena los recursos. Bueno, ustedes se van a llevar eso, no se lleven tanto equipaje, porque a veces las niñas se quieren llevar 2 y 3 maletas. Entonces, mira, y el avión y la cosa. Entonces, imagínate cuántas. Entonces no, más sobre equipaje, entonces ahí la mamá como ordenando los recursos, revisa las provisiones, bueno, si es un viaje por tierra, entonces, bueno, vamos a ver qué nos vamos a llevar unos sanduchitos, probablemente nos podemos parar ahí un poquito más adelantico de Valencia, depende de donde vaya, ¿verdad? Y nos paramos ahí, desayunamos, comemos, la hora, todo eso, y coordina a los hijos, ¿verdad? A los que van tripulando el viaje y mantiene informados a todos. Esto es lo que vamos a hacer, mañana nos vamos a parar a las 4 de la mañana, tienen que dejar sus maletas todas arregladas, las vamos a poner aquí, vamos a dejar la camioneta lista y mañana a las 4 se levantan, se arreglan, no sé qué, y nos vamos de una vez, vamos a desayunar en tal lugar, tal. Entonces eso más o menos es lo que hace la mamá. Y los hijos, pues los hijos tienen un rol maravilloso, bellísimo, ya se los voy a describir. Los hijos, ¿qué hacen? Los hijos piden recursos, tenemos hambre porque no vamos a parar tan temprano, porque no nos podemos ir en avión, porque no tenemos que ir en tierra. Entonces, esa es parte de lo que hacen los hijos, ¿verdad? Otros preguntan, ¿y cuándo vamos a llegar? ¿Y hasta cuándo vamos a estar rodando? ¿Y cuándo vamos a llegar? Y ya falta mucho. ¿Y por dónde estamos? ¿Verdad? Entonces, los hijos tienen ese rol que a los padres, pues, nos ayuda, ¿verdad? Nos edifica y es maravilloso poder compartir esto con ellos. Y también los hijos pues preguntan, ¿y qué vamos a hacer allá? Y cuando lleguemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer allá? Porque, no sé, ¿hay algún plan? ¿Hay algo que tengamos que hacer? Sí, yo no sé si alguno se siente identificado con eso, pero así más o menos, ese es el rol de los hijos en los viajes, ¿no? Pedir cosas, tengo hambre, estoy cansado, ¿cuándo vamos a llegar? O ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora? ¿Qué aburrido? X. Son algunas de las cosas de los hijos. Poniendo todos estos roles, ¿verdad? En el plano, en el ámbito espiritual, en el viaje de la vida, ¿con qué rol te identificas más de estos tres que te he mencionado? Si lo colocamos en el ámbito espiritual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con qué rol te identificas más? ¿Sí? Si vamos a la luz de la Biblia, el rol con el que más nosotros coincidimos es con el del Hijo. ¿Por qué? Porque en las situaciones de nuestra vida nos estamos preguntando, ay Señor, ¿y esto por qué? ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿Y por qué yo tengo que ir para allá? Señor, es que, mira, tú no ves que me hace falta ropita, porque la ropita que, no, yo no puedo salir así, imagínate, y no vamos a parar, tengo que ir tan temprano, Señor, tengo que... Entonces nosotros constantemente, ¿verdad? Si vemos a Dios como Padre, estamos en el viaje de la vida pidiéndole cosas, pidiéndole que nos resuelva situaciones, pidiendo, y a veces cuando dejamos de pedir, nos quejamos porque, ay, ¿por qué se tarda tanto, Señor? Si tú dijiste que me vas a bendecir y ahora no me estás bendiciendo, y cuándo va a llegar la promesa, y tú me dijiste y todavía no ha llegado, y entonces estamos constantemente en el viaje de la vida disfrutando, ¿verdad?, de ese rol de hijos. ¿Quién se identifica? Yo me identifico, ¿verdad? Yo me identifico con eso. Yo espero que usted también pueda identificarse con alguno de estos tres roles, ¿verdad? Bueno, en esencia, pues la verdad es que tenemos el comportamiento de hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando habla en Juan 1:12, dice,
Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser padres de Dios. No. Madres de Dios. No. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ellos nacen no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que la Biblia nos identifica como hijos. ¿A quiénes? A todos los que creímos y a todos los que le recibimos. Ahora, como nos identifique como hijos, ¿qué va a pasar? Nosotros nos vamos a comportar no como papás, no como mamás, sino que nos vamos a comportar como hijos. Y por esa razón estamos pidiendo, por esa razón estamos quejándonos y por esa razón todo eso. Claro, el objetivo no es quedarnos como hijos inmaduros, sino que vamos a ir creciendo en la medida que podamos conocer a Dios y poder disfrutar y entender un poco más el viaje de la vida, ¿sí? Entonces, como hijos debemos crecer y madurar para poder disfrutar y valorar el viaje que nuestro Padre Celestial nos está permitiendo tener con Él, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, no vamos a ser niños simplemente, sino que vamos a madurar en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, lo primero que necesitamos entender entonces en estos elementos del viaje es que necesitamos tener una identidad definida. ¿Cuál es la identidad definida para nosotros hoy? Ser hijos, ¿sí? Ser hijos, ¿sí? Lo segundo, o el segundo elemento en el viaje, ¿cuál era? El punto de partida. Nosotros necesitamos saber dónde estamos, ¿sí? Para poder arrancar el viaje, ¿sí? Y este punto no es otro sino el nacimiento. Cuando nosotros nacemos, ese es nuestro punto de partida en este viaje de la vida, ¿sí? Pero no solamente el nacimiento natural, ¿sí? Sino el nacimiento espiritual. Dice Juan 1:13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Fíjense, entonces no es solamente que nacemos, aunque inclusive desde antes de que nosotros naciéramos, ya Dios nos tenía en su mente y en su corazón, ¿sí? Él había pensado en nosotros y cuando nacemos en este mundo, ¿verdad? Nacemos con esa naturaleza caída después de la decisión de Adán y Eva, nacemos en pecado, venimos y luego llegamos a Cristo para nacer de nuevo, ¿sí? Y reconciliarnos con esa esencia que Dios nos ha dado. Por esa razón, en este nuevo nacimiento, ¿sí? A pesar de algunos tener una edad adulta o ser jóvenes, cuando recibimos a Cristo nacemos nuevamente y es por eso que 2 Corintios 5 nos enseña y dice lo siguiente. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y eso es lo que pasa en nosotros y ese es nuestro punto de partida. El punto de partida no es cuando nacemos físicamente, el punto de partida realmente es cuando nosotros decidimos creer en Jesús, decidimos recibir a Jesús, creer en Él y allí nuestra vida como que se reinicia, ¿sí? Se reinicia, tenemos la misma anatomía, tenemos la misma fisionomía, tenemos las mismas en aspectos naturales, pero espiritualmente tenemos una nueva vida y esa vida está escondida en Cristo Jesús. Tenemos una vida eterna que no se va a diluir, que no se va a perder y por esa razón nosotros tenemos que entender que todo lo viejo, ¿sí? Que todo el pasado es pasado y que Dios ha hecho una nueva obra en nosotros, ¿sí? Y cuando entendemos esto, vamos a entender verdaderamente cuál ha sido nuestro punto de partida. Para poder explicar esto aún más, necesitamos ir a 1 de Pedro, capítulo número 2. Mira lo que dice, versículo 1 dice,
Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Entonces fíjense bien que Dios, aunque hemos nacido de nuevo, aunque hemos tenido un nuevo nacimiento, no nos va a dejar allí nada más. No nos vamos a hacer solamente hijos malcriados, sino que nosotros debe haber una intención en nuestro corazón, debe haber una intención de acercarnos a Dios, de conocer a Dios. Dice aquí que como niños recién nacidos, ¿sí? Anhelan que esa leche, ¿verdad?, que alimenta, ¿sí? Como es un niño recién nacido cuando tiene hambre. ¿Será que le dice, le toca la manito hacia la mamá y le hace así? No, llora, grita. Y a veces, bueno, cuando uno es padre primerizo, uno dice, ay Dios mío, ¿y qué le pasa? ¿Será que tiene frío, que tiene hambre? ¿Qué es lo que tiene? Y entonces le da el tetero, no le da el tetero. Y entonces uno vive toda esa experiencia, pero así mismo, como un bebé clama, llora, ¿sí? Así mismo debemos ser nosotros. Entonces, si tú has nacido espiritualmente, tu actitud y mi actitud, ¿cuál debe ser? Ser unos llorones. Ser unos llorones, ¿por qué? Ser unos llorones para ser alimentados por esa leche espiritual pura, ¿sí? Que es la palabra de Dios, que es ese Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos va a hacer, que nos va a nutrir, que nos va a poner más gorditos. Bueno, ya están claros que yo necesito tomar más leche, ¿verdad? Porque para ponerme un poquito más gordito, ¿verdad? Y necesitamos caminar, necesitamos cada día tomar de esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para poder seguir creciendo, para poder seguir viviendo en esta carrera o en este viaje de la vida que Dios nos está llevando, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Están claros? Ok. Bueno, sigamos entonces. En este punto es necesario experimentar un nacimiento espiritual y la actitud que debemos tener es esa actitud de un niño recién nacido que pide alimento espiritual, ¿sí? Bueno, ese es el segundo elemento del viaje. ¿El primero cuál era? A ver, que no me recuerdo mucho. El primero es una identidad definida. El segundo es un punto de partida. Y el tercero, yo pensaba que eran los recursos, pero no. El tercero es el punto de llegada. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Y en el viaje de la vida es muy difícil poder identificar eso a veces. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Sí? ¿No se han preguntado eso alguna vez? Yo me lo he preguntado muchas veces. Pero la Biblia es clara y nos explica cuál es el objetivo, cuál es la medida, cuál es el punto final a donde nosotros debemos llegar en Cristo Jesús. Y dice Efesios capítulo número 4, desde el versículo 11 nos explica eso. Y mire, se los digo. Dice, ahora bien, Cristo le dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, versículo 14, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado al otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cuando nos damos cuenta de todo esto, dice que Dios
en su amor y su misericordia, estableció un punto final. ¿Cuál es? La estatura de Cristo. Ese es el punto final. Todo lo que nosotros podamos experimentar en nuestra vida, Dios lo va a permitir con ese objetivo, que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Entonces, en ese proceso vamos a encontrar personas que nos van a edificar y vamos a encontrar personas que nos van a bendecir. Los que nos bendicen son los que nos animan, nos aplauden, nos dicen, sigue, sí, te felicito, vamos, sigue adelante. Y las que nos edifican son aquellas personas que bueno, tienen una opinión diferente, que constantemente pues ven las cosas de una perspectiva diferente a la nuestra y a veces no nos llevamos tan bien con esas personas, y esas personas también son un instrumento de Dios para edificar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Señor, ¿cómo? Oye, este vecino, ¿por qué no te lo llevas de aquí? Qué fastidio con esta persona. Bueno, ese es el instrumento de Dios para tu vida. ¿Para qué? Para edificarte. ¿Para qué? Para que tengas paciencia, para que tengas amor. Por eso dice la Biblia que amemos a nuestros enemigos. Enemigos no porque nos hayan hecho algo malo, sino porque piensan diferente a nosotros, probablemente, puede ser. ¿Sí? Entonces, fíjense que el objetivo aquí, el punto de destino es algo bien particular, porque el punto de destino no es individual, sino es corporativo. Fíjense lo que dice. Dice, hasta que todos lleguemos a tal unidad de ¿qué? De la fe y el conocimiento de Dios. Fíjense, dice, hasta que todos lleguemos a tal punto de la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y eso marca una diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un asunto individual, no es que, bueno, ya conocí a Cristo, listo, llegué, tengo el carácter de Cristo, muy bien. No, no se queda allí. Tienes que ser un instrumento para que tu comunidad, para que tus hermanos, para que esa comunidad cristiana en la cual Dios te ha colocado, ¿sí? Tú también seas un instrumento para poder edificar a otros, ¿sí? Es una carrera de equipos. En estos días nos fuimos a la playa solamente un día en diciembre, y a mis hijos se les ocurrió la excelente idea de, papá, vamos a hacer kayak. Kayak es un botecito donde uno se sienta y tiene un remo y entonces uno le da. Hay algo también en el embalse de la Mariposa, hay un servicio de eso y es bien chévere para los que quieran hacerlo. Pero el botecito es bien complicado el asunto. Entonces yo vi Elías y... ¿Quién se fue primero? Elías y Elisa. Jamás en mi vida pensé que Elisa iba a hacer eso. Pero agarró y se montaron y bueno, fueron. Ya en toda la bahía de allá de Puerto Azul, por allá. Se montaron en su broma y empezaron a darle cha. Se fueron y se perdieron, más nunca lo vimos. A los 20 minutos llegaron, ¡fua! Llegaron otra vez y yo, bueno, están vivos, Señor, gracias a Dios, no se ahogaron por allá, se cayeron en esa broma. Bueno, llegaron y entonces después otro susto más, se montó Jason y Lourdes y Valeria, se montaron en la broma esa y se fueron. Bueno, estaban un poquito menos coordinados, entonces uno le daba para la derecha, el otro a la izquierda y lo que daban vuelta, entonces no se ponían de acuerdo, fue un tema ahí. Pero bueno, se fueron también, se perdieron 20 minutos y yo, bueno, chévere, sentadito ahí en la arena, disfrutando de la playa. Pero luego llegaron y mira así y tal, y mi esposa me dice, vamos a darle. Y yo, ay, Dios mío, tú sabes que a mí no me gusta el agua. Y entonces agarramos y entonces, bueno, por complacer a mi esposa también dije, bueno, vamos a darle. Y yo por dentro, ay, Dios mío, que no nos caigamos de esa broma. Y entonces, pero vamos a darle. Yo, todo serio, sí, claro que sí, vamos a darle. Y comenzamos a darle, pero cuando me monté, me di cuenta que es un asunto complicado. Porque tienes que ponerte de acuerdo con el que va en el bote. ¿Sí? Y para poder llegar al destino, necesitas ponerte de acuerdo y necesitas remar en la misma dirección. Y no solamente eso, necesitas remar al mismo tiempo.
Entonces, cuando estábamos en la bahía, veíamos la cosa y decía, no, bueno, y entonces empezábamos así, tú sabes, como en la película, 1, 2, 3, entonces uno, 1, 2, 3, entonces decíamos, derecha, izquierda, y entonces, bueno, ahí vamos, ahí venía unos hermosos amigos bendecidos que venían en sus motos acuáticas, ¿verdad?, a toda velocidad, y entonces hacían olas en la broma, y uno iba en el bote y, ay, ahora sí me voy aquí, Dios mío, Señor, dame. Íbamos a esa bahía todo asustado ahí, pero el asunto es, y lo que quiero compartir con ustedes, que para llegar a ese destino no es un asunto, para llegar a la estatura de Cristo no es un asunto tuyo nada más. Tú necesitas crecer con la comunidad en la cual Dios te ha colocado. Tú necesitas ponerte de acuerdo con el que tienes allí a tu lado. Tú necesitas ponerte de acuerdo, ¿para qué? Para que juntos tengamos acuerdo y para que vayamos remando a la misma velocidad y en el mismo tiempo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuáles son esos dos tiempos que dice Dios, según su palabra? Que tengamos tal unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Fe, conocimiento de Dios. Fe, conocimiento de Dios. Y de esa manera, cuando te montas en el kayak de Dios, te vas a dar cuenta de que vas a poder avanzar y llegar al destino, ¿sí? Y eso es lo que nos está dando aquí la palabra de Dios, ¿sí? Entonces estos son nuestros tres primeros elementos, ¿sí? ¿Cuál era el primero? A ver si me ayudan a recordar. Y una identidad definida. El segundo es un punto de partida. El tercero, el punto de llegada, y el cuarto es una ruta establecida. Cuando nosotros tenemos una ruta establecida, va a ser el viaje más ligero. ¿Saben por qué? Porque a veces queremos llegar a un lugar, pero por ejemplo cuando vamos en avión, uno puede hacer una cantidad de conexiones que a veces es complicado. O cuando nos vamos por tierra a algún lugar, ponemos el Google Maps y nos vamos a dar cuenta de que a veces nos sugiere rutas y nos dice el tiempo. Algunas son más cortas, otras son más largas, ¿sí?, en tiempo, pero el objetivo aquí es poder definir cuál es la mejor vía para nosotros poder llegar a ese lugar, ¿verdad? Visto desde el punto de vista espiritual, nos damos cuenta de que a veces nosotros cuando queremos definir la ruta, la decidimos nosotros por nuestra experiencia, por nuestra sabiduría, por nuestras cosas, ¿verdad? Decimos, bueno, yo que he viajado tanto, creo que esta es la mejor opción. En el viaje de la vida es más complicado, ¿sí? Pero Dios es rico en misericordia y nos da la oportunidad de que nosotros nos elijamos el camino, pero aunque nos da la oportunidad que elijamos, Él delimita un solo camino para poder llegar a ese destino que es la estatura y la medida de Cristo, ¿sí? Proverbios 14:12 nos enseña algo maravilloso y dice que delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Entonces, ¿qué nos está diciendo Proverbios 14:12? Que nosotros necesitamos analizar los caminos que vamos a tomar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces parecen excelentes negocios, porque a veces parecen excelentes caminos, porque a veces parecen excelentes decisiones, pero su final es muerte, o es quiebra, o es desastre. Por esa razón nosotros necesitamos apegarnos a Dios, y cuando nos apegamos a Dios y nos unimos a la perspectiva de Dios, ¿qué vamos a tener? Va a formar nuestro carácter y Él va a hacer que nos parezcamos más a Cristo, ¿sí? Por eso dice, hay un pasaje en Mateo, ¿sí? En Juan 14, y los discípulos le están preguntando, porque Jesús le dice, bueno, yo me voy, y los discípulos le preguntan, bueno, nosotros queremos ir contigo, ¿cómo es el camino? Muéstranos el camino para ir contigo. ¿Cómo es eso que vas al Padre? Nosotros queremos ir contigo, muéstranos el camino. Y en el versículo 6 dice, Jesús le contesta a ellos y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, ¿sí?
aunque Dios nos da la oportunidad de que nosotros escojamos cualquier camino, ¿qué pasa aquí? Él establece un camino, Cristo es la verdad, es la vida, y nadie puede llegar a esa estatura, a esa medida de ese varón perfecto que es Cristo, ni nadie podrá llegar al Padre si no es a través del mismo Cristo. Entonces, cuando hablamos de la ruta definida, ya Dios la estableció. La ruta es Cristo. Y es aquí donde nosotros necesitamos tenerlo colocado ya, guardado allí en nuestro GPS de nuestra vida, para poder seguir en este proceso de conocer y crecer en nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, ese sería el cuarto elemento, ¿verdad? El primero es una identidad definida, el segundo es un punto de partida, el tercero es el punto de llegada y el cuarto es una ruta definida, ¿sí? Ahora, establecida, perdón. Y nos quedaría un punto más que es el quinto elemento, que son los recursos. ¿Cuáles son los recursos que tenemos para este viaje de la vida? ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos? Y aquí hay un recurso que brilla en medio de los demás, porque es un recurso que nos equipa de forma plena, de forma armoniosa y de forma completa, valga la redundancia. Dice Juan, en el mismo Juan 14, más abajito, en el versículo 15, Jesús les comienza a hablar a los discípulos acerca de ese recurso. Y dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Entonces, si nos damos cuenta, Dios para este viaje de la vida nos está dando el equipamiento que necesitamos. Y ese equipamiento, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía ¿a qué? A toda verdad. Este Espíritu Santo, ¿qué hace? Es un abogado defensor. Cuando nosotros nos metemos en los problemas de la vida, está el Espíritu Santo que va a decir: mira, ven acá, esto funciona así, estas son las leyes de Dios y este es el procedimiento que tú debes ejecutar para que puedas salir de este proceso. Entonces, es ese Espíritu Santo el mayor recurso que nosotros podemos tener en nuestras vidas, ¿sí? Cuando nosotros hacemos caso a este Espíritu Santo, vamos a tener garantizado que vamos a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es solamente cuando obedecemos a este que nos guía a toda verdad. Porque a veces el Espíritu Santo nos brinda la instrucción, pero nosotros decidimos si la obedecemos o no. Entonces a veces queremos tener resultados sin obedecer la instrucción de aquel que es el especialista en el asunto. Y esto es lo que debemos buscar. Creo que por eso es que el Señor les dice a sus discípulos: si me aman, ¿qué es lo que dice? Obedezcan mis mandamientos. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Ahora, si vamos más adelantito, ahí o podemos ir ahí mismo Juan 14, pero en el 12 también habla del Espíritu Santo y dice: me queda aún mucho más que quisiera decirles, le dice el Señor a sus discípulos, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Lo vemos allí más adelantico en Juan capítulo 16. Entonces fíjense que el Espíritu Santo es un recurso sumamente importante, ¿sí? Decimos nosotros por la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y eso es cierto. Pero si vamos más a fondo,
cuando nosotros tenemos una relación profunda con Dios y cuando hacemos caso a lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, lo que el Espíritu Santo moldea en nuestras vidas, entonces vamos a poder disfrutar y vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso lo vamos a confirmar ¿con quién? Con una multitud de consejeros. Pero la voz que pesa más es la voz del Espíritu Santo. Por esa razón, en este punto de los recursos que Dios nos da para este viaje de la vida, es necesario tomar en cuenta y exaltar la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al tener esto, entonces vamos a poder disfrutar de este viaje de la vida. Ahora, hagamos un pequeño resumen a ver qué cositas nos pueden quedar de estos elementos para poder disfrutar de este viaje de la vida. Bueno, hablando de los elementos, el primer elemento era una identidad definida como hijo. Sí, es lo primero que nosotros necesitamos tener. Una identidad definida como hijo, no como papá que quiere establecer el plan, no como mamá que quiere ordenar y coordinar y armonizar todas las cosas, sino como hijo. El hijo se sujeta al padre. ¿Sí? Por esa razón, con este viaje de la vida, cuando queramos emprender algún nuevo camino, queramos tomar alguna decisión, necesitamos consultar, necesitamos poner esto en las manos de Dios, del Padre, para que Él como Padre, lleno de sabiduría, lleno de amor, lleno de bondad, pueda guiarnos a tomar una mejor decisión. ¿Sí? El segundo punto, ¿sí?, que necesitamos tener en este viaje de la vida es el punto de partida, y ese punto de partida es el nacimiento espiritual, pero no un nacimiento espiritual y ya, bueno, yo recibí a Cristo y ya creí en Él, sino que tiene que ser ese nacimiento espiritual con una actitud deseosa de alimento espiritual. Yo necesito que me hablen de Cristo, yo necesito estudiar las Escrituras, yo necesito diariamente poder conocer más a Dios, yo necesito añadir a mi fe todas estas cosas que hablamos el sábado pasado, ¿verdad? Cuando veíamos segunda de Pedro, yo necesito, no es un asunto de que quiero, que me parece o que lo voy a hacer porque yo quiero que me vaya bien, no es un asunto que yo necesito estar nutrido, yo necesito estar pleno, yo necesito estar fuerte para afrontar todas las circunstancias de la vida. Entonces es importante tener este segundo punto. El tercer punto es el punto de llegada, ¿verdad? Entender que todos estamos en este viaje de la vida con el objetivo de llegar a la estatura, a la medida de ese varón perfecto que es Cristo. Ahora, si usted quiere saber cómo tiene que ser usted, mire Chosen. No mire de Chosen. Ahí hay una bonita forma de poder ver la obra de Jesús, ¿no? No, pero necesitamos ver a Jesús en las Escrituras. Y eso nos va a ayudar a poder saber, bueno, cómo Jesús trataba a sus enemigos, cómo Jesús trataba a todos aquellos cómo veía a las personas con compasión, cómo buscaba el bienestar de todos. Y eso lo vamos a poder ver en las Escrituras, ¿verdad? Lo cuarto es que hay una ruta establecida y esa ruta es Cristo. No hay otra. ¿Sí? No es que, bueno, nos vamos por los caminos verdes, tú sabes, por allá, por aquí. No, hay una sola ruta. La autopista es Cristo. Por allí vamos a estar seguros, por ahí vamos a ir a la velocidad correspondiente, por allí vamos a poder llegar a nuestro destino de forma segura. Y es por allí donde debemos estar. Y el quinto recurso o elemento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que debe ir dirigiendo, ¿verdad?, esa misionera, la camioneta dirigiendo esa misionera para que nosotros podamos llegar a este destino hermoso. Amén. Entonces, si estamos claros en estos 5 elementos, nos van a ayudar a identificar cómo podamos nosotros disfrutar de este viaje de la vida. Si lo tienes un poquito más claro, a mí esto me iluminó mucho el entendimiento, porque a veces uno anda en la vida quejándose. Yo no sé si a usted le ha pasado,
que se queja por las cosas las que suceden, las que no suceden. A veces tenemos como ese espíritu quejón en nuestra vida o si no nos victimizamos a nosotros mismos por todo lo que ocurre. De hecho, aquí en Venezuela, bueno, es que tú sabes que Venezuela, la inflación, la cosa, sí es cierto, sí vivimos circunstancias difíciles, sí es cierto, no podemos negar la realidad, pero si nos tomamos de estos elementos, créeme que tu viaje va a ser más ligero. Vas a tener paz en la mente y en el corazón y vas a tener la sabiduría para poder sortear todos los obstáculos que se te puedan presentar en el camino. Entonces, quiero invitarte a que después de estos 5 elementos podamos reflexionar un poquito y orar juntos, ¿sí? Para que sea el Espíritu Santo afirmando estos elementos en nuestra vida. Para decirle al Señor, Señor, o sea, yo quiero de verdad vivir una vida plena, yo quiero de verdad estar en este viaje y disfrutarlo. No solamente quejarme de lo que tengo, de lo que no tengo, de cuándo vamos a llegar o qué voy a hacer cuando llegue, sino que creo que es valioso tener todos estos elementos claros para poder disfrutar de este viaje que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere llevarte siempre de menos a más. Dios siempre quiere llevarte eso. Dios va a permitir en tu vida procesos, ¿sí? Circunstancias, amistades, obstáculos que van a formar el carácter de Cristo en tu vida. Y nosotros, si entendemos estos elementos, vamos a poder aceptarlo, vamos a poder abrazarlo. Voy a decir, cónchale, Señor, bendice a este amigo que de verdad cada vez que habla es tóxico, pero gracias, Señor, porque está ahí, porque me recuerda de tu bondad. Me recuerda de tu bondad a pesar de ser tan tóxico. Señor, bendícelo para que no sea tan tóxico. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros podemos ver porque Dios muestra su bondad hasta en eso. Dios hizo el malo para el día malo. Y lo hace para que nosotros alcancemos esa estatura, esa medida de Cristo. Si no existieran los tóxicos, ¿cuánto o cuándo se va a formar tu compasión o mi compasión? Si no existieran. Ay, Señor, pobrecito. Eso es porque no te tiene a ti. Él no fuera así, Él no se quejara tanto si viera que tu misericordia se renueva cada mañana. Él no se quejara tanto. Y a veces uno dice todas estas cosas y de repente te encuentras frente al espejo. Entonces está ese tóxico que está ahí y es uno mismo. Y uno tiene que recordarse, Señor, tu misericordia se renueva cada mañana. Tus bondades y tus bendiciones están al servicio de tus hijos. Tu oído se inclina a la oración de tus hijos a cada momento. Estás dispuesto a responder y a proveer todo lo que necesitan. ¿Sí? Eres ese buen pastor que nos lleva a delicados pastos como nos dirigía Camilita, ¿verdad? Nos decía y se quebrantaba por la experiencia que vivía con su abuela, ¿verdad? ¿Cómo podía ver que verdaderamente el Señor era ese buen pastor que la hacía descansar, que la llevaba a delicados pastos, que le brindaba confianza, que a pesar de que estaban pasando por un valle de sombra de muerte, no temía su corazón porque estaba tomada allí de la mano de este buen Dios que sabía, que estaba lleno de bondad, de misericordia. Entonces, ¿cómo no poder reflexionar y cómo no poder conocer a este Dios? ¿Cómo no poder conocer a este Cristo? ¿A quién no le gustaría conocer un Cristo así? Lo que pasa es que durante mucho tiempo nosotros hemos sido un obstáculo porque no hemos llegado a la unidad de la fe ni el conocimiento del Hijo de Dios. Y nosotros hemos sido un obstáculo para que los demás no puedan disfrutar de ese Cristo que habla la Biblia, de ese Cristo que es amoroso, que es compasivo, que es bondadoso, que tiene cuidado de cada uno de nosotros, que es un buen pastor.
¿Por qué no lo ve? Porque a veces nosotros somos ese tóxico que vemos en el espejo. Por esa razón. Así que quiero invitarte allí donde estás a que juntos oremos y podamos pedirle a Dios que haga en nuestro corazón un nuevo amanecer, un nuevo despertar hacia llegar a esa medida de la fe, a ese conocimiento del Hijo de Dios y a poder disfrutar de su bondad. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar en este viaje de la vida. Gracias te damos porque este viaje de la vida no es otro viaje que es un viaje dentro de ti, Señor. Porque verdaderamente, como lo afirma tu palabra, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y por esa razón hoy nos ponemos de acuerdo para primero pedirte perdón porque a veces hemos sido tóxicos, a veces hemos desobedecido tus mandamientos, a veces no nos hemos querido acercar ni anhelar esa leche espiritual no adulterada, Señor, pura. No hemos sido como esos recién nacidos. No hemos sido como esos recién nacidos que lloran, que gritan, que claman para poder ser alimentados. Nos hemos ocupado en otras tantas cosas. Y al final del día terminamos agotados, sin fuerzas. Padre, pero hoy nos arrepentimos y pedimos que por favor inclines nuestro corazón a poder ser como esos recién nacidos. A que no pase un día sin que lloremos, sin que clamemos por ese alimento espiritual y que lo podamos digerir, que lo podamos disfrutar. Padre, que cada uno de nosotros pueda seguir avanzando y creciendo en el propósito, en ese destino que tú has planificado para nosotros, que es reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que nuestra fe sea fortalecida. Que la compasión, que el amor, que la misericordia puedan ser reflejadas en nuestra vida. No porque simplemente seamos buenos, sino porque tu vida se está incrementando en nosotros. Señor, hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nosotros podamos mantener el rumbo a través de la ruta que tú has establecido. Que no nos salgamos ni nos desviamos ni a izquierda ni a derecha, sino que vivamos todo el tiempo en ese camino, en esa verdad y en esa vida que es Cristo Jesús, quien vive y mora en nosotros. Que cuando en algún momento, en algún percance de nuestra vida, cuando quizás nos veamos sin recursos, nos recordemos y hagas que nuestro corazón entienda que el recurso más valioso que tenemos es esa vida del Espíritu que has depositado en nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos muestra el camino, que nos redarguye para que podamos vivir una vida que te honre y que te glorifique a ti, Señor. Padre, que cada uno de nosotros pueda ser afianzado, que cada uno de nosotros pueda ser afirmado en el rol que tenemos como tus hijos, Señor. Que haya libertad para poder acercarnos a ti confiadamente. Que haya una libertad de poder poner las peticiones que hay en nuestro corazón delante de ti. Y también poder haber disposición en cada uno de nosotros para recibir la disciplina cuando sea necesario. Señor, que cada uno de nosotros, cada día, pise en este camino, en este viaje de la vida, en pasos firmes. Que todo temor que pueda haber en nuestro corazón sea echado fuera de nuestra vida y que nosotros podamos confiar plenamente que no se duerme el que nos guarda, que Dios está con nosotros y que si Dios es con nosotros, no hay nadie que pueda estar en contra de nosotros. Que aunque haya hambre o desnudez, aunque haya pestilencia de noche, que aunque haya enfermedad o terror nocturno, nuestro corazón no tema porque sabemos que tenemos un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede y que podemos descansar en su cuidado, que podemos descansar en su amor, que podemos descansar en su provisión, que podemos descansar en su palabra de consejo
que podemos descansar en su sabiduría, que podemos descansar porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es como un buen pastor que nos lleva a delicados pastos, que nos hace entender el camino por el cual debemos andar, que nos hace inclinar nuestro corazón para poder escuchar su palabra y poder rendir nuestras vidas delante de Él. No solamente para el beneficio propio o el familiar, sino para el beneficio del lugar donde nosotros habitamos. Y por eso te damos gracias, Señor. Y por eso te bendecimos en esta tarde. Hemos decidido reunirnos, hemos decidido congregarnos con el único propósito de adorarte y bendecirte a ti, de escuchar tu consejo, de escuchar tu sabiduría y tu amor. Ese es nuestro propósito hoy, Señor, y cada vez que nos reunimos. Crecer en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para que no seamos ya niños inmaduros llevados por cualquier viento de doctrina, Señor, sino para que nuestros pies estén arraigados a la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así poder disfrutar de esa bondad que tienes para con cada uno de nosotros. Y poder levantar un canto y decir: en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Y que podamos constantemente entender esto. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Puedes hacer esto como una oración y puedes decir: en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Te animas a hacerlo una vez más? Y en mi vida ha sido bueno. Hoy estamos aquí por su bondad. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, a tu Señor. Qué bonito es poder disfrutar de la bondad y de la misericordia de Dios.